Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Eric Valenzuela, pastor de la Iglesia El Camino y miembro del equipo de plantación de iglesias en el distrito de las Montañas Rocosas en Denver, Colorado. Gracias por la oportunidad de servirles y compartir con ustedes algunos segmentos del entrenamiento de plantación de iglesias. Es una verdadera bendición estar con ustedes este día. Pensando en los 6 fundamentos del área de preparación, me corresponde hacer una presentación sobre la preparación del área espiritual. ¿Estás listo para la batalla espiritual? Cuando nos hicieron la evaluación para plantar iglesia hace unos 20 años, a mi esposa y a mí, nos sorprendió una de las afirmaciones por parte de los evaluadores, y era la siguiente: ustedes acaban de entrar a un terreno de guerra. Están frente a una batalla espiritual. Se encuentran en campo peligroso. Casi renuncio en ese momento. Los evaluadores fueron tan crudos y faltos de misericordia, y es más, creo que lo hicieron hasta con una risa cínica, esperando ver la reacción de nuestros rostros. Pero lo cierto es que como creyentes ya estamos en muchas batallas espirituales. Sin embargo, la plantación de iglesias, el llamado pastoral y el servicio dedicado al ministerio representa una lucha tremenda. El enemigo sabe que estamos en el negocio de nuestro Padre y que nuestro Dios nos ha elegido para ir a la ofensiva expandiendo el reino de Cristo en la tierra. Y por consiguiente, el diablo hará todo lo que está a su alcance para traer desánimo y tropiezo. Y lo hará de diferentes maneras, especialmente aquellas formas a las cuales somos más vulnerables y sensibles. Los 3 enemigos que tenemos, el diablo, el mundo y la carne, se asociarán en un vínculo estrecho para hacernos retroceder de nuestro objetivo. Por eso precisamente tenemos que tener claro que la realidad número 1 es que nos encontramos en una batalla espiritual. Es muy importante saber eso de antemano para estar debidamente alertados y preparados. Plantar una iglesia es entrar en un terreno de combate. Esto nos lleva a la realidad número 2. Si tienes una debilidad personal o en tu matrimonio, esa debilidad será expuesta bajo la presión de la plantación de iglesia. Hace mucho tiempo conocí una pareja que estaban plantando iglesia en el área de Denver. Este matrimonio tenía muchas dificultades y lo triste es que aún en el púlpito se insultaban y mostraban sin tener nada de pena y vergüenza sus desacuerdos y sus grandes diferencias personales. Obviamente no duró el proyecto y la iglesia se desintegró en unos pocos meses, a pesar que el hermano dirigente ya había conseguido muchos seguidores. Eventualmente esta pareja se divorció. Si el matrimonio no está unido, no se podrá buscar unidad en los miembros de la nueva iglesia o la iglesia en desarrollo. Vas a tener que mejorar tu temperamento, tu paciencia, tu integridad y tolerancia. Si tienes problemas con la lujuria o las finanzas, será mejor que consideres arreglar esas cosas primero, porque se harán mucho más evidentes cuando estés dirigiendo a otras personas. Pero no solamente el área matrimonial o tu carácter pueden acabar con el ánimo de plantar una nueva iglesia. Desarrollar discípulos en una cultura de consumo es un desafío grande y trabajo duro. Cuando tratar de hacer discípulos se convierte en un trabajo duro, se convertirá también en un fastidio. Y cuando las cosas se hacen con fastidio, no dura el deseo ni la visión. Tu deseo y tu visión tienen que ver con alcanzar personas, hacer contactos, presentarles el evangelio, darles seguimiento a través del discipulado. Y cuando ya has invertido un poco de tiempo, se van, se desaparecen y te das cuenta que únicamente fue un paso de emoción temporal de parte de ellos. La gente busca soluciones rápidas a sus problemas y creen que visitar tu iglesia para que les solvente sus apuros es como comprar pastillas para el dolor de cabeza o la pierna. Una vez que se va el dolor, ya no eres necesario. Esa es la mentalidad consumista. Buscan resolver rápido, no les interesa invertir, crecer, aprender o madurar. Lo vimos en nuestra propia plantación.
Gracias a Dios que no nos desanimamos, pero vimos pasar por nuestra iglesia docenas de personas y familias con grandes necesidades de todo tipo. Les ayudamos, invertimos en ellos, pasamos tiempo con ellos y luego desaparecieron. Y llegaban otras personas y fue la misma historia. Después de repetirse constantemente ese ciclo, mi esposa y yo nos dimos cuenta que eso era lo más normal, era parte del proceso y la vida de la iglesia. Pero de entre todo eso, varias personas se quedaron y permanecieron fieles a la iglesia hasta el día de hoy. ¿Cómo hacemos entonces para estar preparados para estas realidades? Porque lo cierto es que estas cosas ocurren y ocurrirán a cada plantador de iglesias. Es por eso necesario e importante tener un equipo de oración. Y esto nos lleva a la realidad número 4. Las grandes batallas son ganadas o perdidas por los que interceden por ti y la plantación. Son ganadas si oran por ti, dado el caso que en serio tienes una red de oración. Si no la tienes, nadie estará orando por ti y no tendrás ese apoyo tan necesario para tu ministerio. Una de las cosas que llevarás de este entrenamiento es el desafío de formar tu propio equipo de intercesores. Imperativamente debes formar una red de personas que estén orando continuamente por ti y tu proyecto de plantación, replantación o cualquier ministerio en desarrollo. En el tiempo más conveniente, búscame y te puedo dar una copia de la carta que yo comparto con los hermanos intercesores. Se las proporciono también a mis plantadores potenciales. De ese documento puedes tomar ideas o hacer copia o cambios necesarios y bueno, pues es otro recurso que pongo a disposición a los que están interesados. Esto nos lleva a la realidad número 5. La oración no es la preparación para la batalla. La oración es la batalla en sí misma. No te ayudará mucho tener un equipo de 1000 intercesores clamando al Señor por ti y tu proyecto si tú mismo ni siquiera estás orando por ello. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. En otra versión dice, nunca dejen de orar, oren todo el tiempo. Si ese versículo es un mandato necesario para el creyente promedio, ¿cuánto más para un emprendedor de iglesias? Es sumamente importante tomar ese mandamiento directo a tu corazón y a tu mente. Si nuestro deseo y nuestra visión de plantar una iglesia está en serio, se demostrará por la consistencia de estar orando por ello. Esa es una prueba de nuestra dependencia en el Señor. No podemos dejar de orar ni un momento por la iglesia que deseamos plantar y esa será la batalla. Descuidar la oración y creer que podemos hacerlo sin la ayuda del Señor es un error. Es una batalla mantenernos firmes en la oración. Ahora, esto tiene que ver con la realidad número 6. Si eres un líder plantador de iglesias muy hábil, puedes tener la tentación de no creer ninguna de estas realidades. No se trata de tu gran potencial y tus habilidades, se trata de cuán fieles eres al Señor en la oración y la dirección de su palabra. La iglesia no es tuya, es de Dios, y Él es quien te ha llamado y te ha dado el privilegio de ser uno de sus siervos obedientes y dependientes en Él para trabajar en su reino. Él es quien da las órdenes y quien te va a guiar en la nueva iglesia. Así que no olvides eso, especialmente por la misma palabra de Dios que dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso se aprende en la oración. En el libro de los Hechos, en los capítulos del 1 al 8, vemos 5 principios importantes. Dependencia en la oración, avance evangelístico, formación de iglesias, movilización de liderazgo y multiplicación de iglesias. Veamos lo primero. La plantación de iglesias nace en el cuarto de oración. Antes de comentarlo con alguien, antes de escribir tus deseos e ideas en un papel, antes de hacerlo público, debes hablar con tu Padre Celestial sobre lo que Él ha puesto en tu corazón, todo por medio de la oración. No tomes decisiones importantes hasta que lo hayas consultado plenamente con el Señor.
El principio número 2 es el avance evangelístico. La oración apasionada conduce a un evangelismo efectivo. La oración alimenta el evangelismo. El evangelismo demanda oración. En Hechos 2:41 encontramos este pasaje. Así pues que los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. En el versículo 47 sigue diciendo de esta forma, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Dios es quien añade a las personas a su iglesia. Él sabe perfectamente quiénes son los salvos. Pero cuando perseveramos en la oración, Dios nos da el privilegio de enviarnos esas personas a nuestro rebaño particular. De manera que el contacto con las personas y el evangelismo se hace mucho más efectivo cuando oramos fervientemente. A un amigo mío le entristece que sus hijos no asistan a la iglesia. Incluso ellos le dicen, ya no me hables de Dios. Así que él les responde, ya no les hablaré de Dios a ustedes, pero no me pueden impedir que a Dios le hable de ustedes. Y eso es muy cierto. Se ha dicho que antes de hablar a las personas de Cristo, hay que hablar con Cristo de las personas. Sí, que Dios les abra su entendimiento, que les dé vista espiritual y que abran su corazón al Evangelio. Si haces eso, el Señor va a ir añadiendo a tu plantación a los que son salvos. Él te dará a los recién nacidos de nuevo, a los bebés espirituales, para que los nutras, los alimentes y los atiendas. Ser salvo es ser regenerado, es decir, se debe nacer de nuevo. Es lo que dijo Jesús. Dios, por su voluntad, hace hijos a los que aceptan el Evangelio, de manera que cuando Dios engendra hijos espirituales, nunca los dejará huérfanos. Dios los envía al rebaño donde serán alimentados. Ese rebaño puede ser tu iglesia. Pídele eso en oración. No le digas, Dios manda gente a esta iglesia. Mejor dile, Señor, prepáranos y danos la oportunidad de alimentar a tus bebés espirituales. Todo eso se lleva a cabo en la oración. ¿De dónde viene la valentía y el ánimo para orar? Efesios 6:19 dice así, oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Cuando pedimos peticiones en los grupos de oración, regularmente pedimos por la tía que le duelen las rodillas, el abuelo que está en el hospital. Algunos hasta han pedido por su mascota que tiene cáncer. Otros piden por un buen trabajo, por el viaje próximo, por el buen uso de las finanzas y muchas cosas y trivialidades más. No está mal pedir por todo eso, pero ¿alguna vez has pedido como pedía Pablo? Para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Esa debe ser la petición que nos apasione, que nuestros intercesores pidan así por nosotros. Yo sé que necesita las finanzas, la sabiduría, la guía, la dirección, los obreros, el local, pero ruega a tus guerreros que cuando hables, que ellos oren por ti, para que Dios te dé las palabras, para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. El tercer principio que encontramos en el libro de los Hechos es la formación de iglesias. El evangelismo basado en la oración conduce a la plantación de iglesias. Hechos 2, 42 y 43 dice, y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos, dice, estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. La capacitación doctrinal, el compañerismo, la Santa Cena, la oración, eran cosas esenciales y fundamentales entre los primeros creyentes y también pues los que eran miembros de la iglesia. No importa si tienes 4 personas o 10 o 15. Trata lo más que puedas de ser perseverante en estas cosas.
Y ante todo, enséñales a orar por los objetivos importantes, porque si hay, si no hay nada de oración, no habrá nada de poder. Poca oración, poco poder, pero mucha oración habrá mucho poder. Eso significa que las cosas se lograrán por la voluntad y el deseo del Señor. Orar en el nombre de Jesús es orar de acuerdo a su voluntad. Siempre debemos preguntarnos eso. Eso es buena idea. Pensar, ¿es esto lo que Jesús quiere hacer? Cuando pedimos en el nombre de Jesús, preguntemos eso. Cuando se ignora la oración hay poco evangelismo, poco fruto, hay un gran número de creyentes consumistas, líderes equivocados y ante todo no habrá impacto en el reino. Eso hace la oración ignorada, es decir, la falta de oración. No es que necesariamente haya poder en la oración, hay poder en Dios, a quien nos dirigimos por medio de la oración. El principio número 4 que encontramos en el libro de los Hechos es la movilización del liderazgo. La plantación de iglesias requiere orar por una rápida movilización de líderes. Ustedes pueden leer después, pero en el capítulo 6 de Hechos, de los versículos 3 al 6, encontramos el modelo de la movilización de líderes con requisitos definidos para servir dentro de la iglesia. Mientras más pequeño sea el grupo de arranque en la plantación, más fácil la movilización de líderes y voluntarios. Es decir, debes pensar en esto y tener escrito una estructura sencilla pero práctica. Si estás interesado, puedo darte una copia de la estructura que usamos en la iglesia. Si tienes 15 personas, aún ni siquiera debidamente preparadas, puedes formar una pequeña estructura de liderazgo que te servirá para poner al servicio las personas que ya tienes. Y eso te facilitará usarla como meta para una preparación más adecuada cuando tengas más gente. Pero hay que comenzar con una estructura. Y es que el movimiento de plantación de iglesias está conducido por líderes. Y aparte de eso, son líderes voluntarios. Usualmente son hermanos que tienen sus trabajos seculares, son bivocacionales, pero también tienen buena disposición de ser parte del equipo de plantación y servicio en la iglesia. El quinto principio que encontramos y que descubrimos aquí en el libro de los Hechos es la multiplicación de iglesias. La etapa final en la secuencia del Nuevo Testamento, en la historia, la narrativa del Nuevo Testamento, es la multiplicación de iglesias. Hechos 9:31 dice, y la iglesia, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. La palabra singular iglesia significa que estaba distribuida a lo largo de estas ciudades por medio de iglesias locales. Eso es multiplicación. Como ya sabemos, Dios es quien da el crecimiento y tiene por bien darnos el privilegio de servirle en la evangelización, la enseñanza y la predicación. Además, nos permite equipar a otros a seguir haciendo el trabajo en el reino de Cristo aquí en la tierra antes de su regreso triunfante. Estos que son equipados se extienden por otros lugares para plantar nuevas iglesias. Todo eso no sería posible si no perseveramos en la oración. Por lo tanto, es extremadamente importante que formes tu equipo de oración. Recuerda que estamos en una batalla espiritual. Escribe esa carta específica a 100 personas o más y pídeles que estén orando por ti y por tu proyecto. Comienza a escribir en un cuaderno. Y dicho sea de paso, es muy importante tener un cuaderno o libreta tipo diario donde escribes todo lo relacionado a tu plantación de iglesia, ideas, metas, sueños, logros y mucho más. Allí mismo escribe los nombres de 100 personas que podrían ser tus potenciales compañeros de oración. Se dice que en 20 minutos una persona puede escribir los nombres de 150 individuos con quienes se ha tenido cierto tipo de interacción. Por ejemplo, en la tienda, el mercado, el correo, la gasolinera, restaurantes, vendedores, creyentes de otras iglesias, amigos en Facebook, conocidos en el trabajo, familiares distantes, amigos del pasado y mucho más. Realmente sí se puede hacer una lista realista de creyentes que oren por ti.
Desarrolla un sistema para darle seguimiento por lo menos una vez por mes, donde indicas cómo avanza tu proyecto y qué necesidades tienes para que oren por ti. Usa el correo electrónico, eso es muy conveniente y rápido. Además puedes hacer copia y pegar el contenido y luego lo personalizas para cada individuo. En cuanto a la oración se refiere, estas áreas son esenciales. 100 intercesores, equipo íntimo de oración, caminatas de oración, necesidades en la comunidad. Y como puedes ver ahí en la gráfica, hay muchas formas de coordinar grupos necesarios para la oración. Por último, a la luz de estos pasajes en la pantalla, examina tus fortalezas, necesidades y logros y cuáles son las cosas importantes que merecen prioridad en la oración. Considera también a quién invitas a formar parte de tu equipo de oración más grande y con quienes sabes que puedes confiar, aquellos que perseverarán orando por ti. Por supuesto, tú debes orar también por tu proyecto, pero debes orar también por tus guerreros de oración. La preparación espiritual es muy importante antes de comenzar la plantación de iglesia. Toma nota de estas ayudas en los libros que tienes ahí en la pantalla. Son herramientas útiles. Gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo segmento. Bendiciones.